Haparcli. Un espacio para aprender de derecho. Proyecto de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah M. Con el abogado Sergio Zapata. Sean todos bienvenidos. Shalom, shalom Ugrahot. Bendito Hashem, Dios de Israel, Rey del universo. Te damos las gracias a ti, santo bendito sea, que por tu gracia nos podemos reunir aquí todos juntos en Radio Torah Emet para transmitir y para escuchar un nuevo programa de Haparcli, el abogado, un espacio para aprender de derecho. Hoy continuaremos con la serie Yeshua el jurista, que nos ha mostrado una faceta nueva del Rayepta, la faceta jurídica, como maestro de la ley hebrea. Y hemos podido exponer una serie de planteamientos soportados en diversas fuentes para demostrar que el maestro, antes que todo, era un jurista, cuyo ordenamiento era la Torá, la cátedra de Moshe y las jurisprudencias y enseñanzas que se derivaban de esa cátedra, de la cátedra de Moshe. Pero también decíamos que el maestro se mostraba rebelde, crítico de las circunstancias sociales y políticas del Israel del primer siglo, que no se callaba, sino que usaba el poder de la palabra para llamar al arrepentimiento, a la rectificación. Cumplía un papel como profeta, como Naví. El profeta en el mundo hebreo, más que un oráculo, es quien llama públicamente a la teshuva, al arrepentimiento, quien señala los errores de la sociedad y de sus élites. Pero no hay cosa más incómoda para el establecimiento que el que se señalen los crímenes del sistema, que se indique la culpa de los líderes. Por eso, por ejemplo, murió Yohanan en Hamadbil, Juan el Bautista, por criticar las conductas ilícitas de los gobernantes y llamarlos a la reflexión. Recordemos que de Juan el Bautista diría el maestro que era un naví y más que un naví, era un profeta y más que un profeta. El término hebreo naví se ha podido identificar con los avances en la investigación lingüística, que es un cognado del verbo acadio nabú, llamar. Es un cognado, un término que tiene un mismo origen etimológico, pero que han tenido una evolución fonética separada, distinta. Entonces, el término naví hebreo, ¿no? El término hebreo naví tiene una raíz conjunta con el verbo acadio nabú, llamar, y también con el término árabe nabá, anunciar. Entonces vemos que el término lo que implica es llamamiento, ¿no? Anunciamiento. No estoy diciendo que no tenga una connotación mística, claro que la tiene. Pero su función social no es la de ser un vidente, sino la de hacer el llamamiento a la teshuva, a la rectificación. Por eso es que mataron a los profetas, y Yeshua no fue la excepción. El papel denunciante de los profetas lo vemos a lo largo de la Tanaj. Vamos a citar unos ejemplos. Primera de Reyes 21, en donde Elías, el profeta, condena a Acab, al rey, y a la reina Jezabel por el asesinato de Nabot, por robarle el planteo de viña que tenía. O segunda de Samuel 7, donde Natán le reprocha nada más y nada menos que al rey David por el tema de la construcción del templo. Entonces vemos que los profetas cumplían una labor supremamente importante para la sociedad. Llamar a la sociedad y a los líderes a la rectificación del comportamiento. Sin esa posibilidad, sin tener ese actor que llame a la rectificación, los líderes y la sociedad se descarrilan. Y desgraciadamente
a los líderes, no les gusta, a la sociedad en términos generales, no les gusta que les hagan llamamientos, que les hagan señalamientos. Por eso es que la misma Torá lo plantea. La mayor parte de los profetas fueron asesinados. Por ejemplo, ya hablábamos del caso de Juan Bautista, muerto por denunciar la relación ilícita sexual entre el tetrarca Herodes Antipas y la mujer de su hermano, Herodia, que no tenía, digamos, el derecho frente a la Torá de tenerla como esposa porque ella era la mujer de su hermano Herodes Filipo II. Miren cómo son las cosas de la vida. Herodes Filipo II se nos muestra por los historiadores, por ejemplo, por Flavio Josefo, de que fue un gobernante justo, de que fue un buen gobernante. Él también fue un tetrarca, de estos que gobernaban el territorio después de la muerte de Herodes el Grande. Pero él parece que era un buen gobernante, por lo menos así lo pinta Flavio Josefo. Pero no, esta señora Herodia prefirió al hermano, a Herodes Antipas, que pues no parece ser o no lo pintan como una muy buena persona, ¿no? Flavio Josefo en Antigüedades Judías confirma el magnicidio. Es decir, no solamente tenemos la versión del Brit Hadashah, sino que tenemos la versión del historiador Flavio Josefo, en donde en Antigüedades Judías dice lo siguiente, comentando la pérdida militar que el rey Herodes sufrió ante el rey árabe Aretas de Petra. Y dice así: algunos judíos eran de la opinión de que el ejército de Herodes había perecido por castigo de Dios, quien de esta manera habría castigado muy justamente a Herodes en represalia por la muerte de Juan, de sobrenombre Bautista. Entonces, la labor de denuncia es clara para los profetas. Pero Yeshua como jurista, Yeshua como maestro de la ley, ¿por qué razón debía estar haciendo denuncia social? ¿No era mejor que se callase y se hiciera el de la vista gorda con todo lo que pasaba a su alrededor y siguiera en sus prédicas sobre el mundo venidero? ¿No se hubiera evitado animadversiones y persecuciones si en vez de hablar de los problemas de su momento, se hubiera simplemente acomodado a la situación? Claude Montefiore, un teólogo judío de origen inglés, en un libro en el segundo volumen del libro The Synoptic Gospels, encontramos el siguiente aparte. Dice así: es verdad que Jesús fue llamado profeta, en especial porque, como hemos visto, él anunció con firmeza de convicción, con inspiración y por lo tanto con seguridad la inminencia del juicio y del reino. En esto también él se asemeja a los antiguos profetas y se puede decir que combinó aspectos de Amós y del segundo Isaías. Anunció la condena para el que no se arrepiente y para el pecador. Confortó al arrepentido y al necesitado, al afligido y al pobre, al humilde y al que pide. Y en el más original sentido de la palabra, si no tan original como el otro, él era diferente a los rabinos contemporáneos de su momento. La combinación era por lo menos nueva. Miren lo que dice Montefiore. La combinación era por lo menos nueva. Jesús era a la vez maestro de la ley, ¿no? Pastor y profeta. Y en esta combinación reside algo de su originalidad. Entonces ya aquí vemos que Yeshua tenía una connotación de profeta que lo hacía distinto al rabino, al maestro de su momento, de la época en que él vivió.
que necesariamente una cosa y la otra no se combinan, y que allí, dice Montefiore, reside algo de su originalidad. Entonces nos debe saltar la pregunta: ¿por qué un jurista como el maestro entraría en ese rol de crítica social, de profeta? Bueno, ese será nuestro punto de partida para el programa de hoy. Así que entremos en materia, porque en Haparclit enseñamos derecho. Primero, vamos a confirmar la condición de maestro, de rabí. Existen referencias de que Yeshua era maestro distintas a lo que nosotros encontramos en las escrituras del Brit Hadashah. Claro que sí. Por ejemplo, en el tratado Sanedrín 43a del Talmud dice, y leo: Jesús el Nazareno tenía 5 discípulos: Matai, Nakai, Netzer, Buni y Todá. Muchos estudiosos judíos, independientemente, también reconocen su condición de maestro, como el historiador lituano Joseph Klausner o Montefiore, que ya comentamos. También Shalom Ben Chorin, periodista alemán, judío obviamente. El filósofo y teólogo Mario Saban, de origen argentino, judío también. En su documento El judaísmo de Jesús, plantea que Yeshua era un rabino en el mayor sentido de la palabra, un gran maestro. Dice que no fue un rabino consagrado institucionalmente, sino un maestro del pueblo de Israel. Entonces, como maestro de la ley hebrea ya confirmado, no solo por el Brit Hadashah, sino que también por el propio Talmud y por muchos estudiosos judíos, ni siquiera cristianos, estudiosos judíos, muchísimos estudiosos judíos, que han escrito y han reconocido no solamente la existencia del Rayebda, sino de su condición como maestro, como rabino, el término que ellos usan más exactamente. Entonces, como maestro de la ley hebrea, Yeshua ejercía su condición bajo un marco ético. En el programa anterior decíamos que el Rayebda mostró un compromiso fuerte con la justicia y que su actitud rebelde no era hacia la Torá, a la cual se debía, sino hacia el sistema corrupto y contrario a la Torá que los líderes del pueblo y las potencias invasoras habían impuesto al pueblo de Israel. Decíamos que esa actitud rebelde no venía de un resentimiento en contra de los ricos por su riqueza, sino que tenía como base su deontología jurídica. Deontología significa tratado o ciencia del deber. Está constituido por los términos deontos, del griego, que significa debido, y logos, también griego, que indica razón, lógica, ciencia. Entonces, deontología, la ciencia, la lógica, la razón del deber. Deontología entonces serían deberes éticos conectados sistemáticamente respecto de una persona, de un sujeto y su quehacer profesional, por lo que está conectado también al colectivo profesional. Se trata entonces de una ética que se aplica a una profesión, una ética aplicada al mundo profesional, al desarrollo en la práctica de una profesión. Esto entonces supone una aplicación concreta
y también de práctica en cuanto a los principios morales universales. Por tanto, esta deontología tiene una doble perspectiva, ética y moral. Pero para los momentos del maestro, la ordenación jurídica de la profesión no estaba desarrollada más allá de lo que establecía la propia Torá en su sentido pleno. Y nos referimos a toda la Torá, a la Torá escrita, la Torá Shebe'al Peh, que engloba, como ya lo hemos también planteado, la cátedra de Moshe y esas adiciones doctrinales y jurisprudenciales, de los cuales va a terminar surgiendo un horizonte de aspiraciones éticas. Entonces, el jurista de tiempos del maestro, su deontología jurídica estaba ligada a la Torá. Eduardo Couture, en su famosa obra Los mandamientos del abogado, plantea como cuarto mandamiento el de luchar. Dice así: tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Esto también nos recuerda a Aristóteles, que ya lo habíamos comentado en algún momento, cuando él planteaba a la equidad como una rectificación de la justicia legal. Entonces, el abogado, desde su perspectiva deontológica, no solamente tiene una serie de deberes en relación con sus clientes, sino que también tiene una serie de deberes en relación a principios, como por ejemplo la justicia, por ejemplo la equidad relacionada con la justicia. Aquí no lo está diciendo Couture. Cuando tú encuentras un conflicto entre derecho y justicia, debe prevalecer la justicia. Carlos Chinchilla Sandy, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, señala que los principios deontológicos de la abogacía como profesión son 5. Plantea él: justicia, independencia profesional, libertad profesional, ciencia y conciencia y por último, probidad profesional. De estos 5 principios deontológicos que nos trae Chinchilla Sandy, vamos a tomar 3, vamos a concentrarnos en 3. Justicia, ciencia, conciencia o ciencia y conciencia, y el 5, probidad profesional. Para el maestro Chinchilla, nos plantea que la justicia está ligado o se trata de una virtud de tipo social, una virtud social, y que ir en contra de ella rompe con la proporcionalidad del derecho. ¿Por qué? Porque entonces se va a favorecer o a desfavorecer injustificadamente y sin méritos. La injusticia consiste en eso, en favorecer a alguien o desfavorecer a alguien de manera injustificada, sin los méritos para proceder de esa manera. Entonces, de esa perspectiva, la justicia lo que le otorga al derecho es su proporcionalidad, para que se le otorgue a cada quien lo que merece y de manera justa o justificadamente. Para el maestro Chinchilla, frente al principio de ciencia y conciencia, nos dice que esto implica que el abogado, con fundamento en su saber jurídico, debe obrar con conciencia. Es decir, desde las bases de su conocimiento, debe obrar con conciencia, es decir, con responsabilidad. Y dice el ex magistrado que incluso hasta más allá de los límites de la relación profesional con sus clientes, valorando el interés general de la comunidad en relación a la función social
desarrollada por la profesión. Esto último también nos lo enseña el profesor Carlo Lega, que el abogado, el jurista, más allá de sus relaciones profesionales, tiene que valorar el interés general de la comunidad y actuar de conformidad en pro del interés general de la comunidad. Por lo tanto, no puede ser un ser aislado de las relaciones sociales y de las relaciones económicas, sino que tiene, con su conocimiento, tiene que actuar en conformidad para favorecer el interés general. Eso implica muchas cosas. Actuar, acción. Y este último principio de los que plantea el ex magistrado es la probidad. Probidad profesional, eso es honradez. Un profesional de cualquier rama tiene que actuar con honradez, no solo en el derecho. Debe ser una persona honesta en su vida profesional y además en su vida privada. Esto implica que el abogado debe de actuar de manera transparente, de manera solidaria, y no puede dejarse tentar por la corrupción del entorno que la habita, y que tiene por el contrario que ser un factor para la rectificación social. Por lo tanto, esto que estamos planteando de la deontología jurídica de los abogados no solamente puede ayudarnos a entender el comportamiento del maestro, de por qué él, siendo un jurista, también adoptó comportamientos de profeta, porque adoptó comportamientos alejados de la dinámica tradicional, por decirlo así, del jurista, y sin entrar ahorita a hacer planteamientos sobre su mesianidad, porque era una persona consciente de la labor social de él como maestro de la ley. Tenía una ética muy particular que le hacía entender la realidad social de una forma en la cual él no podía ser ajeno a lo que pasaba en su entorno. Ojalá más juristas tuviéramos ese comportamiento ético del Rayepta. Encontramos entonces que la deontología jurídica tiene una correlación innegable con la moral y la ética profesional. Para el maestro y para todos los maestros de la Torá, desde esa época, incluso antes y hasta el presente, la moral, la ética se confunden con el ordenamiento jurídico. Son una unidad. Como la ética de Yeshua, por motivo de la deontología jurídica, impregnaba sus posiciones, llegamos entonces al momento de hablar de esa ética particular del maestro, que nos ayudará a entender posteriormente a sus planteamientos jurídicos. La ética del Rayepta era la moral del Mahut Shamayim, del reino de los cielos. Es una ética de valores absolutos, como bien lo indica el escritor, filósofo y filólogo español Antonio Piñero, que nos dice que esto era propio del judaísmo del Segundo Templo. Para él, esta ética de valores absolutos era muy propia de los fariseos e incluso de los saduceos. Y entonces, lo cierto es que en efecto, para el maestro, esta ética se cimentaba en valores absolutos. Por ejemplo, el amor, que tiene su base en Vayikra 19:18, Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para el maestro no hay término medio. Es todo o es nada. Quillana, Revelaciones 3:16, es una muestra de este rechazo a los términos medios. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Es una muestra de esa ética de valores absolutos que el maestro impregnó en sus seguidores. Yeshua pide la perfección a quienes realmente le buscan. No gusta de los términos medios.
tal vez lo concibía como una mediocridad espiritual. En Matitiyahu, Mateo 5:48, podemos encontrar: vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. No hay términos medios. Se tiene que alcanzar la perfección. Y esto es complejo. Esto es complejo porque llama a asumir riesgos. Asumir, por ejemplo, una vida de virtud y de moral sin compromisos con el reino celestial es acomodarse. Hacer las cosas como todo el mundo lo hace para no llamar la atención de los que dominan. Eso es acomodarse. Eso es la tibieza. Pero por el contrario, asumir una vida de virtud y de moral, pero con el reto de vivir para el Malhut Shamayim, para su instauración pronta en esta tierra, es vivir de otra manera, es asumir riesgos, buscar la excelencia, salir de las áreas de confort. En Yohanan Moshe o Marcos 10, 17 al 30, nosotros encontramos uno de los grandes ejemplos de esto que estamos hablando aquí. El caso del joven rico, ¿no? Que corre al encuentro del maestro para saber qué tiene que hacer para tener en herencia la vida eterna. Y allí podemos encontrar que el muchacho, cuando es interrogado por el maestro, él afirma que ha guardado todos los mandamientos de Hashem. Y esto despierta amor en el maestro. Dice que lo mira con amor. Y por lo tanto con amor le dice: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces, la perfección no se alcanza simplemente, por ejemplo, siguiendo al maestro, sino que tú tienes que entregarte en cuerpo y alma a el proyecto del reino de los cielos, del Malhut Shamayim. El joven abatido por estas palabras se marcha entristecido, porque se le obliga a salir del área de confort. Es muy difícil, es complejo, porque vuelvo y digo, llama a asumir riesgos. No es fácil para cualquier persona tomar la determinación de salir por el mundo a predicar la palabra simplemente con las sandalias y encontrar en los caminos las personas a las cuales eventualmente le van a apoyar y le van a dar techo y le van a dar comida. No es fácil. Es una vida de sacrificio y el maestro a eso llamado. Dice Antonio Piñero que esta ética de Yeshua estaba pensada para unos instantes determinados. Es decir, válida solo a la víspera inmediata de la llegada del reino y que no podía entonces prolongarse por mucho tiempo. Algunos podrían diferir con el profesor Piñero y plantear y decir: no, es que el planteamiento ético que inspira el comportamiento del Rayebda es atemporal, trasciende las épocas, que es aplicable en cada momento de la historia humana. Lo cierto es que ese pedimento de entrega total y de espera para obtener esa herencia en la vida eterna es muy difícil de conseguir. El valor absoluto del amor en el Rayebda no solamente aplica para el hombre, sino que de manera especial para el Padre Celestial, para el Abba Celestial, y por lo tanto para su Torá, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El principal mandamiento, según el maestro. Entonces, aquí se cimenta también el celo del maestro hacia el Padre Celestial y hacia su Torá. Y la crítica a los que quedan en ese punto intermedio en que predican y no aplican, pero sí imponen pesadas cargas que hacen a la Torá odiosa. Pues como se plantea bajo esta ética, la Torá se hizo para el hombre y no el hombre para la Torá. Los juristas de ese momento, los maestros de la ley, le daban más peso a la ley y a su formalidad que al contenido de la misma. Tenía menos peso el espíritu y los intereses de la Torá.
Por lo tanto, terminan convirtiendo a ella en un sistema de opresión y no de liberación. Por eso es que el maestro lo dijo muy bien en algún momento, es que él vino a completar la Torá, a cumplir la Torá. Porque la Torá y su contenido, su esencia, sus principios están por encima de las interpretaciones rabínicas que rompen con los intereses torágicos originales. Entonces aquí vemos dónde entra o dónde encaja otro de los valores absolutos del maestro, la teshuvá, el arrepentimiento con corrección, arrepentimiento con acción correctiva, la teshuvá. La vida entera se entrega al reino y por eso la teshuvá es un valor absoluto para el maestro. Por eso el profesor Piñero también llama esta ética de Yeshua como ética profética, encaminada a la corrección, a la teshuvá, a la preparación del pueblo para la llegada del reino de Dios. Estos dos valores absolutos de la ética del maestro, el amor y la teshuvá, son los puntos cardinales de la deontología jurídica del Rayepta. Son los puntos cardinales que inspiran el planteamiento y el comportamiento ético jurídico del maestro. El amor y la teshuvá serán los pilares sobre los cuales se asentará todo el planteamiento de derecho que hace Yeshua ben Yosef. Hemos llegado al fin de la emisión de hoy. El tiempo se nos agotó. Pero en el próximo programa seguiremos estudiando al Rayepta en su condición de jurista. Hay algunos temas que todavía tenemos pendientes y que abordaremos en nuestra próxima emisión. Nos despedimos de nuestra amable audiencia de Radio Torat Emet y los invitamos a que nos envíen sus consultas e inquietudes al correo electrónico el abogado Torah Emet, Torah sin T al final, el abogado torahemet@gmail.com. También podrán hacernos llegar sus inquietudes desde cualquier lugar del mundo a través del WhatsApp más 57 318 580 89 52 más 57 318 580 89 52. Entonces los invitamos a nuestra próxima emisión. Que el Señor los bendiga, los proteja, los guarde. Les enviamos este amable saludo desde Haparclick, el abogado, un espacio para aprender de derecho. Shalom, shalom.